Ahí está, estamos grabando. Bueno, la idea de hoy, sí, vamos a empezar bueno, ya queda esta clase y la que viene, digamos que es de cierre. La que viene ya voy a tener, ya voy a haber visto todos los últimos exámenes de ustedes, así que podemos hacer ahí una buena devolución de lo que fue, digamos, el rendimiento del curso, que siempre es muy difícil de hacer, digamos. Me han faltado, digamos, faltaron un par de textos, digamos, para ver, que eran temas que decidí, digamos, la verdad, dejarlos afuera porque prefería como profundizar el laburo en estas cosas que veníamos viendo. Puntualmente nos quedó afuera el tema de la economía y la pata como financiera y de marketing en el deporte. Nos quedó un poco por fuera eso, y nos quedó un poco por fuera el tema del Big Data, pero de última, por ahí la semana que viene, de última, podemos echar alguna cosa, como pensando a futuro la sociología y el deporte, ¿no? En varios ámbitos, porque el Big Data no solo es contar cuántos pases bien da el 5, sino también hay un montón de elementos más que hacen a los patrones y a la métrica del comportamiento humano hoy por hoy, ¿sí? Y más en la pandemia. Bueno, todos tienen la consigna, ¿sí? Del TP. Si a alguno no le llegó a haber llegado, por favor, en palabras del expresidente, tenemos que lograr ese logro, así que es fundamental, sí, que todos estemos en la misma página. Hay varios que están más avanzados acá. Ayer, bueno, Germán ya me mandó la idea de él, Facu me mandó ayer, sí, como el comienzo del texto, y con Mika ya hablé el fin de semana también. Así que no sé los demás cómo están en torno a esto. A ver, ¿cuáles son las dudas, los problemas? ¿Han pensado una idea? Profe, yo justo te comentaba que Sí, estoy perdido, no tengo idea de nada, la verdad, no sí, sé cómo orientar el trabajo directamente, sí. no. Mirá, ahora comparto ¿sí? Una filmina y encima hago como una revisión de la consigna, ¿sí? Para que se entienda como, para que se vea gráficamente. A ver. Tuki. ¿Está? Ahí va. ¿Se ve acá la filmina? Sí, 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 profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, lo que estamos acá, lo que venimos discutiendo, creo que yo desde el día, bueno, promediando la materia desde la mitad, al principio vivimos como herramientas de análisis, ¿ok? Que nos permiten analizar cada uno de estos términos. Después, desde después del primer TP en adelante, nos pusimos a analizar identidades. La identidad es un concepto básico de cualquier núcleo humano, ¿sí? O sea, todos tenemos una identidad, al menos una identidad, ¿sí? Lo que acá estamos proponiendo en la materia es analizar con las herramientas que vimos al principio, ¿sí? Cómo se constituyen las identidades, ¿sí? Y nosotros nos centramos en los diferentes análisis, nos centramos cómo para la construcción de la identidad moderna, de cualquiera de nuestras identidades, tanto el Estado como el mercado, como nosotros mismos, ¿sí? Los tres tenemos un grado de participación, ¿sí? Proporcionalmente, digamos, diferente, cambiante, intermitente, etcétera, para construir nuestra identidad. ¿Se entiende? Es decir, en nuestra identidad de todos los días, lo que nosotros somos todos los días, ¿sí? Hay un porcentaje de esa identidad que se construye con el rol del Estado, con el rol del mercado y con lo que nosotros resignificamos de esas entidades. ¿Se entiende esto, Agus? Sí, sí, profe. Genial. Entonces, el Sí, que deporte... el conjunto eh, de normas, se podría decir, ¿no? Estado, mercado y actores sociales, hace que tu identidad sea la que estás viviendo ahora, o etcétera. Exactamente, exactamente. Si lo queremos pensar, acá recuerdo la conversación que tuvimos con Mika, digamos, sobre el tema fundamental, que es el tema de los gustos de helado. Pensá tipo cuando te llega el medio kilo de helado, ¿sí? Y ves proporciones distintas, ¿sí? Si pediste el delivery y pediste un gusto horrible, obviamente te va a poner un montón de gusto horrible y menos en proporción del que vos querías. Entonces, la porción de esa torta de representatividad va a cambiar, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés ahí tenés diferentes factores que afectan e influyen en el resultado identitario que tenemos, ¿sí? Si pensamos en nuestra formación diaria,
acá en la materia estamos enfocándolo en el deporte, ¿sí? Entonces, el deporte nos sirve a nosotros como una suerte de filtro, ¿sí? Como una suerte de prisma por el cual filtrar esa construcción de identidades. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo el Estado, por ejemplo, tenía un rol importante a la hora de, importante o no, bueno, tenía un rol en cómo el fútbol se expandió en el área metropolitana de Buenos Aires. Es un texto que pusieron algunos compañeros. Después vimos cómo el mercado recortaba ciertas identidades respecto de los mundiales de fútbol en los fines de los 90, principios de los 2000. Eso también es el texto que te tocó a vos, me acuerdo, y a Dylan, creo. No, estoy seguro que vos Sí, te... sí, profe. Bueno, ese era el texto bastante complejo, pero ¿qué te mostraba? Cómo el Estado también, cómo el mercado, perdón, el mercado intenta tener, ¿sí? Y dar un sentido a lo que pasa en la realidad, obviamente buscando el máximo de ganancia, porque no, la filantropía, digamos, y la caridad es otra institución, ¿sí? Pero después vimos, en el ejemplo del boxeo, cómo los mismos actores sociales, ¿sí? Resignifican muchas de esas normas, ¿sí? Muchas veces yendo en contra de esas normas, ¿sí? O dando cuenta de una situación, digamos, de marginalidad o de dominación, pero tratando de salir adelante, ¿sí? El caso de los boxeadores, los managers, etcétera, ¿sí? Esos boxeadores, ¿sí? Que relataba este sociólogo francés, estos boxeadores sabían que son varones negros en un gueto, o sea, en un barrio pobre de Chicago, en Estados Unidos, ¿sí? Ellos viven, ¿sí? Sienten en su cuerpo la dominación que son, digamos, un sector subordinado, pero intentan, ¿sí? A través del boxeo, resignificar esa situación, ¿sí? Ellos se plantan literalmente de mano, ¿sí? Contra una determinada identidad que el mercado y el Estado les asignaron. ¿Se entiende eso? Sí, 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 profe. Te puse un ejemplo bien extremo, digo, pueden pensar también, digo, si pensamos en la identidad que tiene, no sé, una peña, Claro, un sí, ejemplo de identidad, profe, puede ser, no, no sé, ahora se me ocurre, ¿no? El hecho de lo que siempre se dijo de que para jugar al básquet tenés que ser alto, puede ser una identidad también, siempre se dijo, es una más una especie limitación, de... sí, Claro. sí, sí, es más una limitación. Es difícil ya cuando se pronuncia. Bueno, sí, a ver, es verdad, sí, creo que el mercado, sí, seguramente, ha operado sobre la forma física que tienen que tener los cuerpos a la hora de ejecutar un deporte, ¿sí? Se notan los cambios, ¿sí? Claramente. Si comparamos la foto de los jugadores de fútbol de la década del 80 a los jugadores de fútbol hoy, es absolutamente distinta. Si comparamos los cuerpos de los jugadores de hockey de fines de los 90 a lo que son hoy, es totalmente distinto, ¿sí? Pasa que no tengo, digamos, no he leído lo suficiente para ver qué cambios hay, obviamente en las dietas, pero también en los ejercicios. Hay que ver si hay algún fundamento de fondo que no sea el puro rendimiento deportivo. ¿Se entiende? O sea, sí, el mercado también se imprime sobre los cuerpos, claramente, claramente. La idea, sí, es que puedan pensar, sí, la identidad no tiene que ser algo tan específico aún como la cuestión de, no tiene que ser tan específico como, digamos, la forma física o lo que se pide, digamos, a nivel de físico de los jugadores. Pero sí podemos ver, por ahí podés tomar el ejemplo de básquet y ver, digamos, qué pasa a nivel, si se quiere, a nivel de nación, ¿sí? O sea, a nivel de la identidad que se le da en tanto el Estado, ¿sí? Nosotros tenemos la generación dorada, ¿sí? Una larga, ¿sí? Serie de competencias que realmente, a ver, creo que sus victorias y sus méritos son mucho más meritorios, por ejemplo, que los últimos 20 años de fútbol argentino. Más allá de haber llegado a una final de Mundial y dos finales de Copa América en fútbol, el básquet, yo creo que con mucho menos recursos y ultimando hasta el máximo los últimos recursos, digo, hasta el año pasado llegaron a competir, llegaron hasta una final, ¿sí? De una competencia internacional, o sea, ya con jugadores de esa primera generación o de esa llamada generación dorada, ya en el límite de sus capacidades, digamos, deportivas y físicas, y sin embargo, ahí dieron la talla y bueno, y llegaban a la final, digo, su rendimiento en tanto deportivo
en lo deportivo, es muy meritorio. Pero creo que no hay un debido reconocimiento aún desde el Estado y desde la sociedad, me parece. Es como, sí, Claro, profe. sabemos Sí, que sí. juega al básquet, qué sé yo, pero si lo comparás palo a palo, ¿sí? Quizá lo mismo podría pasar en hockey también. Si lo comparás palo a palo, el rendimiento, ¿sí? En concreto, es muchísimo mayor en los últimos 15 años, ¿no? Claro, el tema del básquet es muy particular, más que nada el hecho de la identidad que yo creo justo ahora relacionándolo, ¿no? El hecho de cómo una generación completa, o sea, un plantel completo, le dio una identidad propia a lo que fue la creación de diferentes eh, formas, por así decirlo, ¿no? De llevar a cabo el plantel del seleccionado, porque recordemos antes de lo que fue la generación dorada, había como un vacío en el básquet, por nada, el primer mundial que ganó Argentina allá por la primera vez que se organizó un mundial de básquet, y fue la única vez en parte que Sí, ganó el seleccionado y después ya no volvió a ganar nunca más. sí, 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 sí. Ahí hay un tema. Yo creo que sería interesante investigar eso. O sea, cómo el básquet, digamos, sabemos que es popular, sabemos que está ahí, pero no parece haber ni desde el mercado ni desde el Estado demasiada intención de ponerle muchas fichas. Seguimos fijados siempre en el fútbol. No sé, Sí, es verdad. si pensamos incluso cuántas horas en los canales principales deportivos, ¿no? Que son de 24 horas. ¿Cuántas horas tenemos abocadas al fútbol y a cualquier otro deporte? No se encontraron que el 95% del tiempo físico se habla de fútbol. ¿Es así? Eh, o de disciplinas olímpicas. Digo, hay un montón de deportes, eso sería interesante poner para chutear. Hay un montón de deportes en los cuales a la hora de que se viene la competencia máxima, por ejemplo, Olimpiadas, ahí todos nos descubrimos, ¿no? Expertos en salto en garrocha, en canotaje, todos nos descubrimos, sí, expertos y como que siempre supimos sobre esa disciplina. Y la verdad que nos agarró justo un domingo a la tarde, ¿entendés? Re aburrido, y nos pusimos a mirar salto en alto. Bueno, y ahí, tipo, nada, googleamos cosas de salto en alto. Bueno, eso es interesante ver cómo se construye eso, ¿sí? O sea, la constante está siempre evocada al fútbol y después cada tanto tenés algunos como chispazos en donde empiezan a aparecer otras disciplinas, ¿sí? Y de nuevo, el mercado al toque, ¿viste? Como en bandera, le tira la bandera, ¿viste? Y la responsabilidad de todo un país a una flaca por ahí que está haciendo natación. ¿Viste? Bueno, el mercado también es bastante cruel, el mercado también exprime a los jugadores fuertemente, ¿sí? Pensalo por ese lado, ¿sí? Creo que va a ser más simple antes que meterte con la cuestión de cómo el físico es determinado de los deportistas, que es un buen tema, pero creo que es bastante complejo, sobre todo porque no hay mucha extensión para hablar de eso. Por ahí metete con otra cosa más simple. Ahí está, profe. Dale, gracias. Sí, ¿Sí? sí, pues estaba muy perdido, la verdad que Tratá- no sabía cómo relacionarlo y se me cruzaban muchos los temas que habíamos visto por las lecciones y bueno, Sí, sí, cada uno de los temas que vimos, traté de buscar temas bien, bien distintos, ¿sí? De hecho, bueno, cuando vimos género, más que nada estuvo el texto digamos, de periodismo deportivo y género, eso era como también para que se piensen también ustedes, ¿sí? Si alguno o alguna de ustedes quiere hacer un texto repensando la identidad del periodista deportivo en este contexto, también sería interesante. Ese texto en realidad está abocado a lo que es la realidad mexicana, de los medios mexicanos, que son gigantes, ¿no? Y tienen una lógica mucho más corporativa, comercial y mucho más caníbal, ¿sí? Son mucho más yanquis, si se quiere, los medios mexicanos, ¿sí? Y es mucho más burdo todo, ¿no? O sea, la mujer es una mujer tipo modelo con un cuerpo súper normativizado que está ahí tipo para contar noticias como muy simples o describir cosas, no para argumentar. En eso son mucho más burdos, ¿no? O sea, se nota mucho más claro. Después vimos la realidad de los boxeadores de fines de la década del 80, después vimos lo que es
autores argentinos pensando el fútbol en una clave más política. Bueno, la idea era como ver qué cantidad de análisis hay en cosas que a veces la gente cree que es solo deporte. ¿Sí? Bueno, es mucho más que solo deporte para nosotros. ¿Sí? No sé los demás, si alguno tiene una consulta o algo, duda, alguna idea que se le ocurrió sobre el TP, una buena chance para charlarlo ahora. Ya tienen 4 o 5 días para poder cerrar el parcial. ¿No? ¿Ninguna duda? Ah, bueno, entonces listo, ya está. Bueno, den la clase ustedes. Eric, da la clase, vamos, dale. Vamos, chau, chau. Bianca, Rama, Dylan. Buen día, Dylan. Ah, está muerto el chabón. Alguien que le mande un WhatsApp a Dylan. Si no, le mandamos al Same. Dylan. Bueno, esto va a quedar grabado. Sí, se está grabando, así que bueno, vamos a recordar este momento. Si hay fiesta o evento de colación, digamos, de los diplomas y qué sé yo, voy a Acá estoy. Ahí está, buen día. Estoy Vamos. hablando hace 10 minutos con un boludo. Uy, ¿qué pasó? No conecté el micrófono a la computadora. Bueno, eso, estábamos charlando con los compañeros a ver si tenías alguna duda o algo, si tenían alguna duda o algo sobre el último TP. ¿Una? ¿Alguna duda? Tranqui, no me grites, tranqui. 1.000.000. Bueno, ¿pensaste algo? No, siendo sincero. Ja, bueno, apreciamos la sinceridad, pero con la sinceridad no se prueba, así que pensate algo, ¿sí? Y mandame un mensaje o algo, porque no quiero que en el último examen, ¿sí? Cometan la burrada que los lleve a diciembre al final. Tengo como algo más o menos pensado, pero Bueno, fíjate eso, ¿sí? Traten de pensar eso, o sea, primero, por ejemplo, y acá tomo lo que charlé con Mica el fin de semana, ¿sí? Ella me preguntó sobre el tema que ella quería hacer, y la verdad es que, o sea, el tema estaba bien, pero ella lo planteaba como diciendo, mira, la verdad que es lo primero que se me ocurrió, y medio como lo último, porque no se me ocurrió otra cosa, y medio como que tampoco tenía mucha ganas de hacer ningún otro tema. Y lo importante es eso, o sea, hay otros chicos, digamos, ahí voy, Eric, un segundito, hay otros chicos de la noche, por ejemplo, que buscaron un tema, alguna cuestión deportiva que a ellos les interese mucho, ¿sí? Uno de los compañeros de la tarde hizo un examen sobre un club de las Toninas. Bueno, y porque a él le era meritorio y le fue más simple construir el examen en torno a eso. No tiene que ser un superanálisis, pero tiene que recorrer lo que se pide en la consigna, alguna construcción de identidad. Así que bueno, ahí va, leeré ese examen sobre las Toninas. Ahí está. Sí, Eric. Bueno, la consigna dice que tenemos que integrar dos textos diferentes. Sí. La idea es, ¿sí? ¿De qué manera se integra? La idea es esto, ¿sí? Que puedan. Nosotros tenemos que, en la identidad, nosotros vimos que hay factores en los cuales tenés el rol del Estado, ¿sí? Tirando normas, prohibiciones, plata en concreto, subsidio, digo, eso como armado, ¿no? Después tenemos el rol del mercado, que puede generar identidades tanto para unificarlas como para dividirlas, ¿sí? Es decir, nos puede hacer creer 2 meses antes de un mundial de fútbol que todos somos argentinos, todos estamos atrás de lo mismo y qué sé yo, o nos puede, a la hora de un torneo local, ¿sí? O un torneo internacional, nos puede dividir según identidades, ¿sí? Como River, Boca, Racing, por lo que estén jugando, ¿sí? O sea, el rol del mercado busca, obviamente, maximizar ganancias. Entonces, si en un momento tiene que unificar a todos en una identidad, porque le da más ganancias, ¡pum!, va por ahí. Cuando tiene que fragmentar las identidades, ¿sí? Va por el tema de la fragmentación. Y después, lo más fundamental y lo más importante de todo es qué recepción hacemos nosotros de esos influjos constantes que tenemos, ¿sí? Para ver si eso funciona o no, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Pongo un ejemplo bien tonto. Estamos en época de aún pandemia, ¿sí?
estamos inaugurando la segunda ola en Europa y en Estados Unidos, ¿sí? Acá todavía siempre nos cuesta un poquito, todavía estamos lidiando con la primera, como podemos. Teóricamente, por regulación estatal, no se pueden hacer deportes colectivos a nivel amateur. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y sin embargo, ¿sí? El Estado tiró esa línea, y sin embargo, el mercado, ¿sí? Por ejemplo, un montón de canchas, no he visto muchas acá, ¿sí? Pero estoy seguro que hay, ¿sí? Tampoco he buscado demasiado. Estoy seguro que hay un montón de canchas de fútbol 5 que ya están funcionando. ¿Sí? Entonces, ahí tenés un choque concreto entre, ¿sí? Lo que se quiere dar como normativa estatal, ¿sí? Como una ciudadanía responsable, como una identidad de un argentino que se cuida y cuida a los demás, y la distancia social, y alcohol en gel, que esto con lo otro. Frente a eso, un interés encontrado del mercado, ¿sí? Como diciendo, che, necesito pagar las cuentas, o necesito hacer una ganancia, porque todo un año cerrado no está bueno, y eso genera que muchos dueños de canchas de fútbol 5, salió una nota hace, creo que un mes atrás, dueños de canchas de fútbol 5 dijeron, nosotros vamos a abrir o abrir. Como diciendo, ya está. Como que abrieron un montón de actividades y ellos, nosotros vamos a abrir o abrir. ¿Sí? Entonces vos tenés el Estado diciendo una cosa, el mercado diciendo otra. ¿Sí? Frente a eso, ¿sí? Tenés la actividad de los individuos, ¿sí? Que por ahí pueden, ¿sí? Saben que estamos en pandemia, saben que no está habilitado ir a hacer fútbol a nivel amateur, ¿sí? De hecho, recién estás volviendo solo el fútbol profesional y con 1000 kilómetros, ¿no? Entonces, una persona normal sabe eso, sabe que el Estado te dice que no, sabe que el mercado te pone eso, pero ¿cuál es la cuestión? El mercado habilitó un montón de canchas de fútbol 5, pero por lo que me han comentado y por los datos que he leído en el grupo de WhatsApp, qué sé yo, están carísimos los alquileres de canchas de fútbol 5. ¿Sí? Entonces, frente a eso, ¿qué hace la gente? Y si vas a cualquier parque, vas a encontrar pibes pateando como cuando teníamos nosotros 7, 8 años, pateando en la plaza. ¿Sí? Entonces, reconoce que hay una limitación estatal, reconocen que hay un interés del mercado, decir, che, vengan a jugar al Cancho Fútbol 5, que incluso de Querusa y contra lo que dice la ley, jugamos, pero como es muy caro, ¿sí? Los pibes se juntan a jugar en cualquier lugar que haya. ¿Sí? A cualquier parque que vas acá en Capital Federal, cualquier lugar de Palermo, Parque Avellaneda, Parque La Cera, vas a encontrar un grupito de gente jugando al fútbol. ¿Sí? De hecho, no solo pibes adolescentes, sino te digo que gente más grande el fin de semana también. O sea, yo lo vengo viendo hace meses en el Parque Avellaneda, hay un grupo que son adultos que se juntan sábado a la tarde, son como 20 y se juntan a jugar hace 2 meses, 3, fácil. ¿Sí? Entonces ahí tenés un ejemplo bien concreto de una regulación del Estado, un interés del mercado, pero las personas como nosotros, desde la base, hacemos una cosa que no es ni una ni otra. ¿Se entendió? Más o menos, Erika, a ver, ¿qué es lo que no entendés? Le falta la parte de inclusión de los textos para que termine de cerrar el Ah, bueno, entendimiento. es buenísimo. Pero me ahí. Bueno, acá se invierte la lógica, ¿vieron? Ahora estoy dando el examen yo. Lo interesante, ¿sí? Es cómo los textos nos sirven como ejemplo, ¿sí? ¿Por qué puse yo lo de...? Yo puse dos o tres cláusulas. Primero, que utilicen los textos que vimos en clase, que utilicen dos de los que no expusieron, ¿sí? Porque ¿qué es lo que intento evitar? Intento evitar el cortar y pegar, ¿sí? Uno de los problemas fundamentales que estamos teniendo, digamos, a la hora de corrección con este tema de la pandemia, las clases por Zoom y qué sé yo, es el tema de te pasás a veces más tiempo viendo si el estudiante se copió o si cortó y pegó algo de internet que tratando de ver si escribió algo autónomo, ¿se entiende? En un examen individual. No es tanto el caso de ustedes, ¿sí? Pero sí sé que suele pasar, ¿sí? Como que, bueno, encontrás algo, bueno, corto y pego, total, veo como en internet está todo. Y la verdad es que sí, en internet está todo. Pero acá estamos buscando un trabajo individual original. Eso es difícil. Las cláusulas van por ese lado, ¿sí? No sé, por eso les digo que me tienen la idea que tienen, entonces yo ya sé por dónde van a ir, ¿sí? Yo vi, por ejemplo, Facu Ibarra me pasó tipo las ideas que había tirado, y yo sé que son ideas, digamos, que vienen de él. Con Mica, digamos, el tema que hablé, también lo mismo. Germán lo mismo, sí, la consulta que me hace es como, sí, genial, lo va a construir la cuestión. Lo que pido es que se fijen, ¿sí? En el texto que expusieron otros compañeros,
como para tener los conceptos fundamentales. A eso voy. ¿Entiendes? Si a por ejemplo, a vos, Eric, te tocó dar identidad, deporte y género, bueno, vos tenés que dar otros temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque así abona la sensación de que por lo menos te tenés que apoyar en el trabajo que hicieron otros compañeros. Tenés que confiar en la clase que dieron los compañeros, o, no sé, rever la clase, o mandarles un WhatsApp, de decir, che, Víctor, ¿cómo era el tema que vos diste? Porque voy a hacer un examen en torno a eso. Lo que estoy buscando es esa situación de colaboración de hecho, ¿sí? Para romper un poco esta lógica de las pantallas separadas que tenemos acá en el Zoom, y que es el problema más grande que tenemos a la hora de dar la clase. ¿Se entiende? O sea, el examen no solo es para ustedes, sino también es para mí. ¿Se entiende? Así que en torno a eso, en torno a integrar los textos, ¿sí? Simplemente pensá un tema y pensá, bueno, una identidad cruzada por dos cuestiones, ¿sí? Puede estar cruzada por cuestiones de mercado, cuestiones de Estado, cuestión de género, cuestión de resignificación de la sociedad civil. Bueno, pensate dos de esos cruces, ¿sí? Y avanzá con el tema de la identidad. Después, o sea, seguramente te vas a encontrar chusmeando una clase que no fue la que expusiste vos, ¿sí? Y ahí ya se va cumpliendo un poco lo que yo les pido, ¿sí? Es eso. Es un requisito nomás, primero para evitar que se copien, y segundo para, aunque sea tácitamente, revisen el esfuerzo de que hizo otro compañero, ¿se entiende? ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Sí, Más o perfecto. menos, ¿eh? Bueno, la idea es Sí, esa, ¿sí? Y después lo fundamental, que es una cosa que le marqué a Facu, que él me mandó tipo como el trailer de su examen, ¿sí? Cuando ponen una cita, entre comillas, ¿sí? Cuando termina esa comilla, ahí va, ¿sí? Insertar, nota al pie, y me tienen que poner de dónde salió esa cita, ¿sí? Si citan algo que está en el texto, si citan un concepto, si citan una frase que encontraron en una entrevista en internet o algo así, bueno, ahí va el link, que vaya a eso, ¿sí? Acostúmbrense a eso. Ustedes cuando construyen un texto, construyen una voz, ¿sí? Adentro de ese texto puede haber muchas voces, ¿sí? El problema es que muchas veces esas voces no son las propias y no son lo que nosotros queremos decir, ¿se entiende? Y si nosotros, o sea, no aclaramos concretamente, ¿sí? Y gramaticalmente, que esa no es nuestra voz, podemos tener un problema, ¿sí? Entonces, cuando estamos diciendo algo que no es propio, entre comillas, cuando termina la comilla, va la nota al pie y a ver de dónde corno salió esa información. Eso es fundamental, ¿sí? Me pasó a mí, yo siempre le digo lo mismo, me pasó a mí haciendo un seminario en la facultad, estábamos viendo, me acuerdo, de pensamiento de derecha de los 30 en la Argentina, y yo justo había encontrado, ¿sí? un autor que quería analizar, y qué sé yo, quería analizar para criticarlo, ¿sí? Pero me olvidé de poner comillas una vez en un texto, y posta, o sea, la profesora estuvo 1 hora y media de reloj boludeándome por no haber puesto comilla y por no haber aclarado de que esa no era mi idea, sino que era la idea del tipo que yo quería analizar, ¿sí? O sea, ahórrense, ¿sí? Ese bullying académico, ¿sí? O una burrada que va a quedar registrada, y siempre cuando es una voz que no es la de ustedes, ahí, pum, mandan una nota al pie y ya queda aclarado, ¿sí? Por lo menos es una forma intelectualmente sana de, a favor o en contra, cubrirse, ¿sí? Entonces ese es un elemento, ¿sí? No sé qué ejemplo estabas pensando vos, Eric, si habías pensado una idea o algo. No, todavía no pensé en nada. O sea, leí la consigna y nada más. No es que me puse a pensar. Genial, Primero quería recolectar los dos textos, o sea, de mis compañeros, sí. cosa que por el momento está bastante difícil porque, bueno, no consigo esos textos, pero bueno, en base a eso iba a trabajar, iba a pensar sobre qué puedo escribir. Genial. Los textos yo se los mandé a todos, ¿sí? Todos tienen los textos en el mail. Yo el mail se los mandaba a todos con el texto y simplemente ponía los 2 o 3 nombres que iban a exponer ese miércoles. O sea, los textos los tienen todos. En el caso ese, ya que hay menos tiempo que la semana pasada, lo que te recomiendo, Eric, es pensar alguna cuestión deportiva que a vos te sea muy interesante. Algo que vos tipo estés pensando todo el tiempo, ¿sí? Puede ser un debate en torno a Messi, lo que le pasa al Diego, puede ser
lo que pasa con el deporte amateur, lo que pasa con el deporte olímpico, con los clubes de barrio, no sé, cualquier cosa que a vos te interese, cuando es un tema que a uno le interesa, en general es más fácil de construir, porque es como que después te das cuenta que te sobran los párrafos, no es que te quedas corto, sino como que tenés... Siempre enlazado con lo deportivo, ¿no? ¿Cómo? Siempre enlazado con lo deportivo, ¿no? Sí. Okay. Si tenés alguna, porque hemos charlado de un montón de temas, digamos, por afuera, si tenés alguna preocupación que se va más hacia el lado político, ¿sí? Porque lo hemos charlado varias veces, se puede construir también, ¿sí? Se puede construir tranquilamente. Podés hacer, si se quiere, la utilización, si se quiere, más en clave política de los éxitos deportivos. Digo, no es menor, cada vez que se habla de los principales clubes de fútbol del país, en general al toque te metes en una cuestión política. Si pensás en Boca, ¿sí? Estás viendo que un tipo que fue presidente de Boca 2 veces, ¿no? Fue Macri presidente de Boca, bueno, después fue presidente de la Nación. Y no es que fue casual, fue un elemento muy importante en la construcción de su plataforma política, ¿sí? Si pensás en San Lorenzo, lo mismo. El presidente de ese club, o expresidente, se presentó, digamos, para jefe de gobierno de la ciudad más importante del país. O sea, hay una correlación entre figura importante, ¿sí? Dirigencial de un club y el salto a la política o no. Digo, tenés muchos elementos que se cruzan. Yo digo porque siempre que hemos charlado he encontrado un interés muy piola en la cuestión política partidaria de tu parte. Así que sí, podés utilizar de excusa el deporte para hablar de alguna cuestión política, sí, obviamente. Vale, entonces sí, pienso ver qué se me ocurre, te lo planteo y en base ¿Sí? a eso avanzo o no. Le encontramos la vuelta. Sí. Lo fundamental acá es que sirva para ustedes, ¿sí? Es que puedan armar, ¿sí? Un esquema de análisis que ustedes, a pesar de que sean pocas páginas, digan, che, esto está bueno, es original y lo pensé yo. ¿Se entiende? Eso es lo fundamental. Porque yo sé que ya saben leer un texto, resumirlo, yo ya sé que lo saben hacer, están en tercer año, si no, no llegan acá, ¿sí? Pero la idea es que ustedes digan, che, bueno, mira, la verdad que pensé esta idea, está piola, lo puedo desarrollar más, menos, como que, no sé, ustedes, cada uno va construyendo, no solo repitiendo conceptos para un examen que evaluamos nosotros, sino que ustedes van a tener que empezar a crear sus categorías y su análisis de la realidad. Que ya lo tienen, pero si les podemos dar herramientas que permitan como chapear mejor, buenísimo. Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la intención mía. ¿Sí? Dale, profe, creo que Rama quería hablar ahí. Sí, Rama. No, profe, que yo estuve pensando a ver si había ejemplos de sociedad civil y género, como ya he mencionado vos, ejemplos de mercado y Estado, y quería Sí. saber si había algún ejemplo de esos, porque la verdad no sé cómo empezar, estoy como también medio estancado, como estuvo Eric, como estuvo Agus. No voy a copiar el mismo ejemplo que me das vos, solo para saber una idea, para tener una idea de cómo... ahora lo charlamos. Queda un minuto, Justo así porque que sí. salgamos y entramos y charlamos tu caso, así por ahí incluso le sirve de ejemplo a algún compañero. ¿Sí?